Hola, buenos días. Voy a presentarme. Soy Javier Iglesias Ramos, un fotógrafo de un pueblecito de Galicia que se llama Abaña. Actualmente resido en Italia, desde donde os estoy enviando este vídeo. Quiero hablaros un poquito de mí y de mi trabajo. Mi interés principalmente desde siempre fue la fotografía documental. Me gustaba fotografiar a la gente de mi pueblo, a las cosas que sucedían en Santiago, que veía cotidianamente. Y eso es lo que empecé fotografiando, los mariscadores de carril, etc. Hasta que, con un trabajo sobre la drogadicción en Santiago, obtuve el premio Casado de Fotografía, un premio muy importante que se concede en Galicia, y a partir de ahí pues, seguí insistiendo con mucho más ahínco en el tema de la fotografía documental. El tema de la violencia de género me llamó la atención, a raíz de algunas conversaciones con personal del Ayuntamiento de Santiago, directamente para producir una exposición y un pequeño libro que se expuso en la Galería Sargadelos de Santiago de Compostela. El libro se titula A Vida y pedí para la ocasión que escribiese su poesía Lupe Gómez. Un poco por las ganas de salir, que parece que tenemos todos los gallegos metidos en nuestro ADN, por varios motivos, en definitiva, decidí marcharme para Irlanda en el año 2005. Durante el 2005 y 2006, al tiempo que trabajaba en el aeropuerto de Dublín, pues me dediqué a fotografiar la gente de las calles, de Dublín, la gente que tomaba fotografías. Eso al final acabó siendo un trabajo llamado The Litter Bin Stories, o Historias de un cubo de basura, que es un poco el reflejo de ese Dublín sórdido. Esto fue en los años previos a la gran crisis del 2008. De algún modo es un tanto premonitorio, porque luego pasó lo que pasó después. Después de esta primera experiencia irlandesa, me fui a vivir al sur de España, a San Roque, en la provincia de Cádiz. Durante un tiempo estuve viviendo ahí, durante un año. Más tarde estuve otro año pasado, un poco más de un año, viviendo en Lisboa, y estuve también durante unos meses en California. Ese tiempo lo dediqué a fotografiar una cosa que me interesa mucho también, que es la gente olvidada, la gente marginal, la gente que parece que es invisible al resto de la gente. A ese proyecto, que está aún sin acabar, porque quizás me lleve toda la vida, se llama El hombre invisible, y veremos cómo lo hago y cuándo. Por circunstancias de la vida aparecí otra vez en Irlanda, pero en esta ocasión no en Dublín, sino en el oeste de Irlanda, allá por el año 2013. Y durante 3 años estuve viviendo allí, viviendo en Santiago, así de manera intermitente. Eso dio pie a hacer miles de fotografías de todo el oeste de Irlanda, de la zona de Connemara, de la zona suroeste de Kerry, Donegal al norte, etc. Siempre al oeste. En esto llegó el COVID, y empecé a hablar con mi amiga, que hoy es mi mujer, Federica, sobre las cosas del trabajo, las cosas de la vida. Hablamos de si te robo la palabra y le llamo al trabajo paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque el hilo conductor de este trabajo es la turba que es tan abundante en el oeste de Irlanda y que es necesaria además para su subsistencia, o lo era. La gente la usa para calentar las casas, porque eso se seca en verano, se recoge en invierno, se corta la turba en invierno, como dicen ellos,
y luego en verano la secan y luego terminan calentando las casas. Un poco es una metáfora del carácter irlandés y así está estructurado este libro que es Mathieu. Y una cosa que todo el mundo conoce de Santiago y que es tan típica es el tema de los peregrinos. Casi todos te hablan de una transformación espiritual, psicológica, psíquica. No tiene por qué tener que ver con la religión, pero con el interno de cada uno. Como fotógrafo me fui a Roncesvalles, donde inicia el camino francés, a 800 kilómetros de Santiago, y los retraté a peregrinos en Roncesvalles. Y luego los esperé a que llegasen a Santiago y allí les hice otro retrato, utilizando en la medida de lo posible, utilicé el mismo fondo, utilicé la misma iluminación, la misma lente, la misma cámara, intenté que fuera imparcial la fotografía, de modo que se pudiese reflejar ese cambio, no tanto físico, intentando buscar un poco el reflejo del espíritu de la fotografía. Este trabajo se llamó In Itinere y se expuso en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela con notable éxito. Desde el 2019 hasta el 2024, pandemia en medio, durante 5 años, he trabajado también en otro proyecto, un trabajo fotográfico que hice conjuntamente con mi gran amigo y excelente fotógrafo Eutropio Rodríguez. Por inspiración de él, además por idea de él, hemos hecho fotografías del carnaval, un carnaval muy particular que se celebra en la comarca da Ulla, en Santiago, cerca de Santiago de Compostela, en las riberas del río Ulla, en todas esas aldeas y parroquias que se llama Os Xenerais da Ulla. Durante 5 años hemos trabajado los dos. Era importante que fuésemos dos fotógrafos porque muchas veces coinciden las celebraciones en una parroquia y en la otra al mismo día, porque solo se hacen prácticamente los fines de semana del carnaval. Entonces de esta manera pudimos cubrir todo. En fin, y lo que nos ocupa ahora. Este año, que es 2005, se cumplen 50 años de la Marcha Verde, de esos sucesos que ocurrieron cuando Franco agonizaba y que derivaron en el éxodo de la población saharaui, gran parte de la población saharaui, al desierto argelino. Son 50 años ya de estos acontecimientos, no hay solución aún. El referéndum no se hace por un motivo o por otro, no voy a entrar en temas políticos, pero esa gente sigue estando allí. Muchos han nacido allí, bueno, muchos no, casi todos los que hay hoy allí han nacido en los campamentos. O sea, es una cosa que es difícil de comprender. Entonces, con motivo de este aniversario, cuando fui a buscar las diapositivas y a repasar un poco el trabajo, me di cuenta que estaban muy deterioradas por el tiempo, por los hongos, quizás la humedad de Galicia les afectó también la pérdida de color, etc. Entonces pensé que interesante para comparar este deterioro físico de la propia fotografía, el objeto fotográfico, la diapositiva, con el deterioro también de esa espera que parece interminable del propio pueblo saharaui. Entonces, este es el que vamos a hacer esta muestra, que se llama Arena y Olvido, Tiempo Muerto, y que podéis ver en Mestiza Galería. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que os haya interesado algo de lo que os he contado.